¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo estás? Compañeros de Instituto Consumidos Online, espero que estés muy bien. Y el día de hoy vamos a comenzar lo que es la segunda epístola del apóstol Pedro. Estamos viendo esta materia que se llama Epístolas de Pedro. Ya vimos todo lo que es la primera carta y vamos a ver la segunda carta. Ok, es interesante esta segunda carta, es una carta relativamente corta, vamos a ir viendo posiblemente medio capítulo por sesión para poder tener todavía un poco más de sesiones, o bueno, en el caso donde no nos dé el contenido para toda la sesión un medio capítulo, pues veremos un capítulo, pero se puede decir que estamos más allá de la mitad, aunque es la segunda carta apenas, en el recorrido total vamos un poquito más allá de la mitad. Y el capítulo 1, desde el versículo 1 comienza el apóstol, comenzamos viendo cómo dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esta frase siempre me ha gustado. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él está hablando, cuando dice que la nuestra, se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Se refiere a aquellos discípulos de su generación y aquellos que están más cerca de él. Y me encanta porque nos recuerda que tenemos una fe preciosa. En la primera carta dice que nuestra fe preciosa, igualmente que el oro es probado por el fuego, nuestra fe será purificada es aún más preciosa que el oro. Él usa mucho esta frase hablando de la fe, una fe preciosa. Y cuando hablamos de precioso, en el original tiene que ver con una fe valiosa, una fe que tiene un costo, una fe no preciosa estéticamente, sino que tiene un alto valor, que es de gran precio. Y me encanta porque dice: aquellos que han alcanzado, es decir, nosotros, una fe igualmente preciosa. Es decir, muchas veces, yo no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho, que tenemos esta tendencia de magnificar a los hombres de fe de la Escritura. Y no quiero que me malentiendas, son hombres que han dado su vida, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo. Deben de ser considerados para nosotros la continuidad de Hebreos 11, que podríamos decir héroes de la fe. Y después de ellos vinieron Agustín, vino Lutero, qué sé yo, Charles Finney, Spurgeon, Smith Wigglesworth, a tiempos modernos, aquellos hombres y mujeres de Dios que han impactado nuestra vida. Pero tenemos la tendencia de como volverlos superhombres, como llevarlos a un nivel donde nosotros nos vemos comparados con ellos y ni siquiera aspiramos a llegar a la estatura de ellos espiritual, sino que descartamos automáticamente y los vemos como hombres gigantes de la fe, lejanos a nosotros. Y el apóstol Pedro está diciendo: ustedes han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, ustedes han alcanzado un nivel de fe, un tipo de fe que es como la de nosotros. Es decir, me encanta entender este principio. El mismo Espíritu Santo que obró en Jesús, el mismo Espíritu Santo que obró en Pedro, que obró en Pablo, que obró en Juan, es el mismo Espíritu Santo que hoy vive dentro de nosotros. No tenemos una versión diluida, no tenemos una versión más moderada, no, tenemos exactamente al mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, está dentro de nosotros y un día vivificará, según Romanos, nuestros cuerpos mortales. Pero podemos aspirar a un estilo de vida de hombres y mujeres en la Escritura
que son hoy héroes de nosotros en la fe, de tal manera que nosotros podemos aspirar a ese estilo de vida en la fe. Me encanta cuando Santiago nos dice que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros, a debilidades. Dice, pero él oró fervientemente y ocurrió esto. Es decir, nosotros tenemos un acceso a un nivel de fe, a un nivel de vida donde pudiéramos aspirar y por fe, no en nuestras fuerzas, pero por fe creer que Dios puede usar nuestras vidas como ha usado a hombres de antaño. Pero necesitamos actuar, necesitamos, dice, Elías tiene estas debilidades como todos nosotros, pero él hizo esto. Es decir, él dio este paso, él oró, él creyó, etc. Nosotros, la única diferencia entre los hombres y mujeres de la Escritura y de la historia de la iglesia que vemos y nosotros es que ellos lo pusieron en práctica, que creían. Así que podemos confiar en que el Señor puede usar nuestra vida para impactar la generación en la que estamos, con una vida dedicada al Señor, con una vida entregada y una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Una vez escuché un pastor que decía, ¿cuál es la fe igualmente preciosa de Pedro? Pedro negó a Jesús. Esa es una parte de su fe, es una parte de lo que él hizo, es una parte de su vida, enseñándonos que puede haber en nosotros flaquezas. Dice Pedro, el mismo Pedro que escuchó a Jesús enseñar y decir, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles y delante de mi Padre. Ese mismo Pedro finalmente negó a Jesús, pero después se arrepintió y su vida dio un giro drástico, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y podemos ver entonces en Pedro y en los demás apóstoles cómo tenían carencias, pero estas carencias no eclipsaban la obra de Dios en ellos. De la misma manera, nosotros hoy podemos creer por una aspiración a ser usados y ser movidos por Dios, aún con las áreas que en nuestra vida todavía no terminan de madurar. Aún cuando estamos en un camino de santificación, que no es lo mismo que un proceso. Cuando hablamos de procesos, déjame decirte una cosa, el Señor trae salvación de la noche a la mañana, nos hace nacidos de nuevo y somos nacidos de nuevo de la noche a la mañana, pero sí tenemos que desarrollar un estilo de santificación y una renovación en nuestra mente. De modo que cuando pudiéramos hablar de procesos, la forma correcta de hablar sería una madurez espiritual. Ahora dice el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjate, la palabra piedad nosotros la entendemos en nuestro contexto moderno como alguien que hace algo bueno por alguien más, alguien que es piadoso, es alguien que hace un favor, que tiene misericordia, que se duele de la gente. Pero la palabra piedad significa una vida espiritual. Eso es lo que significa el ejercer la vida espiritual. Cuando tú veas la palabra piedad en el Nuevo Testamento, tiene que ver con ser espiritual, ser una persona apegada a la fe y apegada al estilo de vida que la fe requiere. De tal manera que cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida, podríamos decir a la vida y a la espiritualidad, podríamos usar ese término, nos han sido dadas por su divino poder. Lo primero que yo quiero ver es esta parte. Dice, bueno, voy a terminar el versículo. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que nosotros tenemos que son pertenecientes, aquí cuando dice la vida, la palabra vida en el original es zoe, que es vida espiritual. Por eso dice vida espiritual y piedad. No está hablando a la vida biológica, está hablando a la vida del Espíritu, a cuando el Espíritu nos ha vivificado y nos ha hecho ser verdaderamente vivos. Todas las cosas que pertenecen a estas áreas, a la vida del Espíritu, a la vida espiritual, nos han sido dadas. Es decir, no las desarrollamos nosotros, es
parte de la doctrina de la gracia, de entender que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, es decir, no lo produzco yo. Todo lo referente a la vida y a la piedad es algo que me tiene que ser dado, y muchas veces el problema es que nos ha sido dado, pero no estamos echando mano de él. Tenemos que aprender a echar mano de lo que nos ha sido dado, pero para poder echar mano de aquello que me ha sido dado, tengo que saber que me ha sido dado. Para eso sirve la vida en la Escritura, para eso sirve la vida en el cuerpo de Cristo, para eso es el discipulado, porque se nos van enseñando estos rasgos de la herencia de los santos a la que tenemos derecho, espiritualmente hablando, para poder echar mano de ello y vencer, echar mano de la vida del Espíritu y vencer las obras de la carne. Pero esto es bien padre, porque entonces nos pone a todos en una condición igual, donde vuelvo a lo mismo, no hay superhombres, sino que todos hemos recibido de Dios aquello que pertenece a la vida y a la piedad. Sin embargo, no todos están ejercitando aquello que Dios nos ha dado. Mi invitación el día de hoy para ti es que ejercites eso que has recibido de parte de Dios, que te ha sido dado, como nos ha sido dado a todos, pero que lo ejercites y que lo pongas por práctica para que puedas ver esta obra en ti. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Es el poder de Dios actuando en nosotros. Él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, de modo que cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil y ya no tengo yo forma de yo solucionar las cosas, es cuando Dios puede entrar en escena y Él solucionar las cosas. Cuando yo me estoy apoyando en mis propias fuerzas, en mi propia prudencia, no dejo espacio a que la gracia venga y opere a mi favor. Versículo 4, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Es decir, por conocerle. Mientras tú le conoces, en ese proceso de conocerle, vas abrazando estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, van siendo parte de tu vida, te vas equipando mientras le conoces. En medida que vas conociéndole, proseguiremos en conocerle. Todos los días estamos desarrollando un estilo de vida donde le estamos conociendo, donde estamos teniendo intimidad con Él, para que podamos nosotros un día decir: ¿sabes qué? He ido conociéndote, te conozco más que al principio, y he ido tomando estas cosas de la vida y de la piedad. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay preciosas y grandísimas promesas dadas a nosotros en las cuestiones de la vida y de la piedad. Hay promesas de salvación para los nuestros, hay promesas de libertad en nuestra vida, hay promesas de crecimiento, hay promesas de vida eterna, hay promesas para el tiempo del reino. Está la promesa más gloriosa de todas, que es que Él va a regresar por nosotros, que vamos a verle triunfante, glorioso, revelándose en medio de las nubes. Todo ojo le verá, que vamos a tener un tiempo en la vida donde no habrá más llanto, no habrá más lloro, no habrá más dolor. Todas estas cosas referentes a la vida y a la piedad vienen con grandísimas promesas que están en nosotros, que nos han sido dadas, para que por ellas, por las promesas, podamos participar, ser participantes, dice, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu Santo es una promesa de parte de Dios, es la promesa del Padre. Nuestro crecimiento espiritual es una promesa de parte del Señor. Nuestros triunfos en medio de la batalla son una promesa de parte del Señor. Y todas estas promesas y muchas más que no estoy mencionando nos ayudan a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, a tomar, a estar participando en esta naturaleza de Dios, habiendo huido, dice, de la corrupción del mundo. Es decir, para que yo pueda vivir parte de la naturaleza divina, yo tengo que haberme desligado, tengo que huir
del mundo y de sus concupiscencias. Santiago lo dice de una manera muy práctica, dice: no os engañéis, ninguno puede ser amigo de Dios y del mundo. Juan dice: hijitos, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que hay promesas que nos hacen participantes de la naturaleza divina cuando huimos de la corrupción y que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando que están estas bendiciones y dice: por esto mismo añade, y ahí es donde empieza el apóstol Pedro. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, me voy a detener un poquito más en añadir bendición a nuestra vida. Y no me refiero a añadir economía, no. Cuando hablo de bendiciones, a crecer espiritualmente. El apóstol Pedro está haciendo una invitación a un crecimiento espiritual. Fíjate lo que dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añada a tu fe virtud. A la virtud añádele conocimiento, y al conocimiento añádele dominio propio. Wow. Al dominio propio añádele paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele amor. Wow, qué cosas. Qué increíble cómo es este crecimiento. Primero, lo primero que yo tengo es mi fe. Esa fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Esa fe que es con la que yo comienzo a caminar con el Señor, porque comienzo a caminar con Él a través de la fe. Por medio de la fe creo que Él está ahí, creo que Él ha resucitado de los muertos, creo que Él ha vencido, creo que Él es el Cristo, creo que Él volverá. Y en esta dinámica de creer, soy hecho nacido de nuevo, vengo a ser parte del reino porque he creído en Él. Pero entonces, ese es el nivel y con lo que todos iniciamos. Todos tenemos esta medida de fe, y a esa fe debemos de añadirle virtud. Así que vamos a analizar estas cosas. Hablamos de la fe. A la fe, dice, hay que añadirle virtud. La palabra virtud significa excelencia. Fíjate, el creyente tiene que tener un estilo de vida en excelencia. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no como para los hombres. Cuando tú y yo adoptamos un estilo de vida de pensar en lo estoy haciendo para Dios, me voy a esforzar para darle a Dios lo mejor en toda área, en mi trabajo, en el ministerio, en mis relaciones interpersonales. Entonces yo voy a ser una persona que va a tener esta vida donde a la fe le he añadido virtud. Esta virtud es esta excelencia. Cuando dice alguien: es que este músico es muy virtuoso, hablamos de que tiene una manera de tocar increíble. Y esta virtud se logra con disciplina, se logra con entrega, se logra con práctica. El virtuosismo o la excelencia en nuestra vida espiritual va a ser el resultado, escucha, de considerar a Dios como aquel que recibe todo lo que hacemos y pensar en hacerlo todo con una ética santa, con una entrega total, y vamos a ver cómo nuestra vida se va a ver afectada de manera positiva por haber añadido a nuestra fe, añadirle virtud. Después dice: a la virtud hay que añadirle conocimiento. Conocimiento. ¿Sabes qué
qué padre que estás siendo excelente, qué padre que estás haciendo todo muy bien para el Señor. Mucha gente no lo vive así. Nosotros estamos siendo gente en excelencia, estamos tratando de llevar la reunión lo más profesional posible. Este video trato de hacerlo de la mejor calidad posible. Tal vez no es la mejor, pero es la mejor que tengo yo. Es la mejor herramienta que yo puedo hacer. Los días de la alabanza ensayamos antes del domingo. ¿Para qué? Para poder traerle a Dios no algo improvisado, no algo a la carrera, sino algo practicado, algo con el intento de hacer unas cosas de manera mejor. Pero ahora a esa virtud que ya tenemos que añadirle el conocer a Cristo, el conocimiento. Yo pondré ahí la intimidad, porque la única manera en la que yo puedo profundizar en conocer a Jesús es siendo íntimo con Él, de modo que una vida que primero comienza con la fe y después eso me hace ser virtuoso y excelente, voy a añadirle a esta virtud el conocimiento. El poder decir, yo conozco al Señor, yo he pasado tiempo con Dios, el poder discernir a través de la Escritura, a través de su presencia, las cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Ahora, al conocimiento hay que añadirle templanza. Y esta palabra templanza tiene que ver con dominio propio. Yo quiero que veas esto. No es el fruto del Espíritu, pero está muy relacionado. Es la forma en la que el apóstol Pedro veía cómo continuamente hay que irle añadiendo, hay que ir mejorando, hay que ir madurando en nuestra vida de fe, de modo que voy añadiendo cosas. Es lo que el apóstol Pablo decía: cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, el fundamento es Cristo, no hay un fundamento que no sea este, y sobre eso vamos a ir sobreedificando, vamos a ir construyendo nuestra vida. Y yo tengo que ahora añadirle templanza, dominio propio. Es una de las traducciones donde yo puedo venir, ¿verdad? Y ser dueño de mí mismo. Mira, muchas de los pecados que nosotros vivimos, de los tropiezos que tenemos, es porque no tenemos dominio propio. No tenemos la capacidad de controlar nuestra lengua. Decía el apóstol: ¿quieres ver un hombre con dominio? Muéstrame un hombre que puede dominar su lengua. ¿Por qué? Porque es muy fácil de nosotros de hablar. A veces no podemos dominar nuestros pensamientos, no podemos dominar nuestras reacciones ante la situación. Cuando tú y yo vamos madurando y hemos sido personas que comenzamos con la fe, después le añadimos virtud, después conocimiento, eso nos tiene que ir llevando a personas que podemos ir desarrollando una templanza, una mansedumbre, un dominio propio. Me viene la idea de Moisés. Moisés era una persona desesperada, arrebatada, ¿verdad? Mató al egipcio. Hemos visto esta historia. Pero después del trato y del quebranto, y después de su tiempo conociendo al Señor, fue un hombre que la palabra lo marca como el hombre más manso sobre la tierra. Y aún tuvo su situación donde en vez de hablarle a la roca, le pegó, ¿verdad? Para que saliera agua. Pero había un dominio propio en él. Me acuerdo las historias que he leído, cómo retaban su autoridad, cómo venían contra él, y él tranquilamente dominado decía: ¿sabes qué? Pues no pasa nada, vamos a hacer esto, vamos a tomar aquellas decisiones. Un dominio propio que fue parte de su madurez espiritual. Al dominio propio le añadimos paciencia. Al dominio propio hay que añadirle paciencia. Y paciencia significa perseverancia y continuidad. Fíjate, hablábamos un poquito de esto, de hecho, el domingo en la reunión. Y tuvimos una serie también a finales del año pasado que hablaba de permanencia y de perseverancia. Paciencia tiene que ver con mantenerte, con ser constante. La paciencia no es estar esperando ahí nada más. No, la paciencia tiene que ver con permanecer esperando, pero ser constante en nuestra vida espiritual. Y es una paciencia activa, es una espera activa. No es esperar sin hacer nada, sino es esperar trabajando, siendo fiel en lo poco, siendo fiel diariamente,
y de repente veremos el fruto de nuestro trabajo. Pero tenemos que aprender a ser pacientes, no a ser dejados. Hay mucha gente que no tiene iniciativa en el reino por una falsa paciencia. La paciencia nos enseña a esperar los tiempos correctos de Dios, pero a trabajar de manera para que ocurran. Esa es la paciencia que tenemos que desarrollar nosotros. Después de la paciencia dice, hay que añadirle, en inglés es bondad, déjame ver la traducción en español, piedad. Esta vida espiritual, esta forma de ser espirituales, esta forma de ir creciendo en nuestra vida, en nuestra santidad. Y esta vida de piedad es una vida que se expresa, ¿verdad? Y una forma de que se expresa es el servicio en la iglesia. Cuando tú y yo somos personas que vamos añadiendo esto, vamos a ver que la paciencia nos va a llevar a desarrollar un estilo de vida de servicio piadoso, de permanencia piadosa. Me viene a la mente este hombre, es verdad, y esta mujer, una mujer que había sido viuda de un sacerdote, que cargó, que vio a Jesús de pequeño, y ella se había mantenido, y su esposo había muerto más de 70 años, pero a ella se le habló para que ella viera y profetizara sobre Jesús. Y vemos a este hombre también, que a él se le reveló, se le dijo, no verán tus ojos la muerte sin haber visto el nacimiento del Mesías. Y puede ver a estos, y eran hombres ancianos, hombres ya en sus últimas épocas, hombres y mujeres, pero lo que muestran es que habían tenido una vida paciente en el Señor, una vida permaneciendo y una vida piadosa, porque dedicaron su vida a inquirir en el Señor. Esta mujer, en vez de volverse a casar siendo joven, dedicó su vida para servir al Señor en ayunos e en intercesión. Lo mismo este hombre dedicó su vida para servir al Señor, una vida piadosa. Y a la vida piadosa hay que agregarle afecto fraternal, y al afecto fraternal terminamos agregándole amor. Y me encanta, dice, si haces estas cosas, o más bien dicho, si estas cosas están en ustedes, te das cuenta que no son cosas que hacemos, son cosas que somos. ¿Ok? No es que yo hago paciencia, es que yo soy paciente. No es que yo hago excelencia, es que yo soy excelente. No es que yo hago el conocimiento, es que yo vivo en conocimiento íntimo. ¿Sí me entiendes esa parte? Estos no son asuntos que desarrollas por obras, desarrollas en tu vida espiritual primero, entran ahí como fruto de tu vida con el Señor y empiezan a tener consecuencias en acciones. Una persona piadosa será una persona que permanece, será una persona que es fiel, será una persona que no es movida, y lo veo reflejado en acciones, pero las acciones reflejan simplemente lo que tú y yo somos. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir por acciones, pero eso simplemente lo puedes imitar muchas veces, pero no muestra la esencia de que estamos siendo cambiados y transformados. Pero si estas cosas están en ustedes y abundan, o sea, no solo es que estén, es que las trabajes, que las hagas abundar, no los dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando tú vives este estilo de vida, añadiendo estas virtudes, añadiendo estas cosas una por una a tu vida, el resultado es que vas a ser una persona activa, correcta en el reino. No con activismo, sino trabajando por parte de un conocimiento íntimo, trabajando con una verdadera revelación, trabajando en el reino con una verdadera carga y una verdadera pasión. Pero finalmente se va a ver fruto, va a haber algo que va a salir de tu vida, porque estas cosas están ahí presentes. No tienen que ver con que estés presentes para que pases la vida simplemente ahí, sino están presentes para llevarte a tener un estilo de vida que dé fruto, mucho fruto para el Señor Jesucristo, para que no estés ocioso. Uno de los pecados, ¿verdad?, es el ocio, es la pereza, es el perder tiempo, el malgastar el recurso
que Dios nos da día a día, que es este tiempo que no vuelve atrás. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. El que no desarrolla este estilo de vida es como un ciego espiritual. No puede avanzar, no puede caminar, no puede ir a ningún lado. Un ciego no se puede valer por sí mismo. Un ciego depende de que lo dirijan. Y nosotros, cuando no tenemos estas cosas, venimos a ser simplemente alguien que está yendo sin un rumbo. Tenemos que vivir de esta manera para no ser ciegos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto produce que nosotros no haya un estilo de vida de gratitud, porque olvidamos lo que Cristo ha hecho. Por lo cual, hermano, tratando más, procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les es otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pedro dice, les voy a volver a decir esto, aunque ya sé, algunos de ustedes ya lo hacen y andan muy bien, saben que yo no me canso, les voy a volver a decir estas cosas. Pero el versículo 10 me gusta, que dice, tenemos que procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Haciendo estas cosas, o sea, haciendo firme nuestra vocación y elección, no caeremos jamás. Es decir, fortaleciendo día a día el camino que hemos elegido y la vocación que tenemos. Tenemos que fortalecernos día a día. Por eso Jesús hablaba de que el creyente toma su cruz día a día renunciamos a la carne, día a día vamos hacia adelante, día a día nos edificamos, porque haciendo estas cosas no caemos jamás. Cuando tú atiendes día a día, la gente que tiene una caída es porque desatendió y comenzó una vida de desatenciones. Pero cuando eres una persona que día a día atiendes la vida espiritual, yo te aseguro va a haber una permanencia en ti. Va a haber una permanencia en ti. Y por eso dice, no dejaré de decirles las mismas cosas. Versículo 11, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice Pedro, ¿sabes qué? Yo ya me voy a morir, yo estoy próximo a partir, el Señor me lo ha declarado, me lo ha revelado, pero mientras estoy aquí, yo te voy a recordar todas estas cosas y te voy a despertar a la amonestación, y me voy a encargar que cuando yo no esté aquí, tengas forma de tener memoria de estas cosas. Voy a dejar un legado espiritual para ustedes ahora que me voy. Esa es parte de nuestra vida espiritual también. Un crecimiento espiritual en nosotros nos debe llevar a dejar un legado, una guía, un camino espiritual para generaciones que vienen atrás de nosotros, tanto en lo familiar como en lo congregacional. Hasta ahí voy a leer, porque después comienza con una idea un poquito diferente en ese mismo capítulo, pero yo te invito a que pongas atención y dediques un tiempo para decir, a ver, ¿qué le tengo que añadir a mi vida ahorita? A mi fe, ¿qué le tengo que añadir? Virtud, paciencia, seguramente dominio propio, ¿verdad? Amor fraternal, amor ágape. ¿Qué le tengo que añadir yo a mi vida? ¿Cómo puedo edificarme? ¿Cómo puedo ir creciendo? Y Dios te va a revelar, Dios te va a ayudar a que vayas creciendo, porque Él desea que tú crezcas y que tú te reproduzcas. En el nombre de Jesús te bendigo. Nos vemos la próxima semana en el estudio. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.